Hicimos un ejercicio rápido, ahora vamos a hacer otro ejercicio para ir fijando bien todos los pasos necesarios para resolver un sistema de ecuaciones por el método de Gauss. Ok. Esta forma de resolverlo es básicamente dirigido, ¿no es cierto?, a- al formato de una tabla. Entonces ahí queda fácilmente, se puede extender hacia algún software para también mostrarlo de esa manera. Muy bien, entonces vamos a comenzar y vamos a resolver este ejercicio. Caramba. Ujú. A veces sucede esto. Vamos a resolver el ejercicio mostrado y vamos a trabajar con tres cifras significativas. Ok. Entonces, como vamos a trabajar en el formato de una tabla, vamos a hacernos acá, vamos a dibujarnos una tablita para colocar todos los resultados. Entonces, en la primera columna siempre vamos a colocar el número del paso sobre el cual estamos trabajando. En la siguiente columna colocamos la matriz de coeficientes A. En la siguiente vamos a colocar el vector de términos independientes. Y en la siguiente vamos a colocar entonces las operaciones que se hacen en el proceso. Ok. Aquí es el paso, la matriz de coeficientes, el vector de términos independientes y aquí las operaciones. Entonces, inicialmente tenemos el sistema. Vamos a colocar solamente los coeficientes, ¿no? Ok. Entonces aquí tenemos nuestra fila 1, fila 2 y fila 3, ¿no? Entonces todo esto va a ser nuestra fila 1, ¿no? Todo esto va a ser nuestra fila 2 y todo esto va a ser nuestra fila 3, ¿no? Así lo interpretamos de esa manera. Entonces cuando vamos a ejecutar el primer paso, ¿no? El primer paso aquí, el número 1 significa que debemos eliminar la columna 1, ¿no?, de la matriz de coeficientes, es decir, eliminar estos coeficientes, ¿sí? Pero antes de comenzar, tenemos que acordarnos que en la clase anterior vimos que para disminuir los errores de redondeo, debemos colocar en la posición del pivote el mayor coeficiente en valor absoluto de la columna. Entonces aquí claramente 3 no es el mayor, ¿no? El mayor coeficiente en realidad va a ser
en valor absoluto, el menos 6. Entonces tenemos que trasladar ese coeficiente a esa posición. Pero no solamente vamos a trasladar ese coeficiente, sino toda la fila 3, ¿no? Tenemos que trasladarla o permutarla con la fila 1. ¿Sí? Ok. Entonces acá quedó como que fuese fila 2, ¿no? Esta es la fila 3. Entonces hacemos la permutación de la fila 1 con la fila 3. Para indicar que en este paso solamente vamos a hacer permutación de filas, le vamos a colocar en el número del paso un apóstrofe, ¿no? Entonces ese apóstrofe nos va a indicar que en este paso solamente vamos a hacer permutación de fila. Eso nos indica entonces ese apóstrofe, ¿eh? Y en donde tenemos las operaciones, indicamos qué filas se van a permutar. Entonces, en la posición de la fila 1, le vamos a asignar la fila 3. En la fila 2 no hacemos nada, ¿no es cierto? Y en la posición de la fila 3 le vamos a asignar la fila 1. Así, de esa manera indicamos la permutación de la fila 1 con la fila 3. Acá es bueno aclarar que solo se hace una permutación por paso, ¿ya? Entonces, en este caso ya hicimos la permutación, ¿no es cierto?, de la fila 1 con la fila 3. Nada más, ¿no? No, por ahí alguien diría, pero el 5 es mayor que el 3, entonces también permutaremos la fila 2 con la fila 3. No, solamente se hace una permutación de fila por paso. Ok, entonces ahora vamos a hacer la permutación. Entonces, en la posición de la fila 1 colocamos la fila 3, ¿no? La fila 2 queda como está. Y en la posición de la fila 3 colocamos la fila 1. Listo. Ahora terminó la permutación de fila. Ahora recién vamos a hacer la eliminación de la columna 1. Entonces ahora lo escribimos el número 1, ya sin el apóstrofe, ¿no? Entonces el apóstrofe nos indica solamente que vamos a hacer permutación de fila. Sin el apóstrofe nos indica que vamos a eliminar los coeficientes de la columna 1. Ahora sí, ¿no? Porque tenemos el mayor coeficiente en la posición del pivote. Ok, entonces ahora sí ya cumple. Entonces la fila 1 ya es la fila del pivote. Por lo tanto, sobre esa fila no se hacen operaciones. Directamente la copiamos tal cual está, ¿sí? En la fila 2 vamos a eliminar el coeficiente que está en la posición 2,1. Entonces, el objetivo de esa operación es eliminar ese coeficiente. Entonces, vamos a hacer ¿qué cosa? Vamos a colocar en la fila 2 el resultado de restarle a la fila 2 la fila 1 multiplicado por ¿quién? Entonces, nos fijamos acá quién es el coeficiente multiplicativo. El elemento que queremos eliminar dividido entre el pivote, ¿sí? Entonces acá tenemos que el menos 6 es nuestro pivote ahora ya, ¿no? Este es el pivote del paso 1, ¿no? Entonces va a ser 5 dividido entre 6. Todo el mundo con su calculadora para que me ayude a hacer estas operaciones.
Entonces esa sería la operación sobre la fila 2. Ahora detallamos la operación sobre la fila 3, que es algo similar, ¿no? Le vamos a restar a la fila 3 la fila 1 multiplicado por ¿quién? Por el coeficiente que queremos eliminar en la fila 3 dividido entre el pivote. Entonces en este caso va a ser 3 dividido entre 6, ¿no? En realidad acá yo me estoy olvidando del signo, ¿no? En ambos casos es 5 dividido entre menos 6 y 3 dividido entre menos 6. Ok. Entonces, este elemento, ¿no? O estos dos elementos se denominan coeficientes multiplicativos, ¿no? Vamos a poner en negro. Este es el coeficiente coeficientes multiplicativos. Ok. Vamos a colocar nuestra delimitación de este paso y ahora efectuamos las operaciones. Entonces, en las posiciones 2,1 y 3,1 ya aparecen 0, ¿no es cierto? Nos falta, bueno, de todas maneras la vamos a hacer esa operación. ¿Cómo es que aparece ese 0? Va a ser el coeficiente 2,1, ¿no? El coeficiente de la fila 2, del paso 2 ahora, ¿no? Va a ser igual al coeficiente del paso 1, el coeficiente 2,1 del paso 1, menos, perdón, sí, está bien, menos el A, eh, menos el A11, ¿no? Del paso 1, por el coeficiente multiplicativo, ¿no? Que viene a ser ¿quién? El A21 dividido entre el A11. Si nosotros simplificamos esto, nos va a quedar A21 menos A21, 0, ¿no? Y este vendría a ser ese coeficiente. Entonces, por eso que en el algoritmo no almacenamos ese valor, ¿no? Porque ya sabemos que es 0. Ok, vamos a borrar esto. Y solamente vamos a hacer las operaciones entonces sobre la columna 2, la columna 3 y el vector B, ¿no? Ok, entonces en la posición 2, 2 nos va a aparecer ¿quién? ¿No? El coeficiente que está en la fila 2, ¿no? Al coeficiente que está en la fila 2, que es este de aquí, le vamos a restar, dice, el coeficiente que está en la fila 1, es decir, este de acá, pero multiplicado por menos 5 sextos, ¿no? Entonces va a ser 1 menos 1 por menos 5 sextos, ¿sí? Vamos a borrar todo esto para que no... Ok, entonces hacemos esa operación en nuestras calculadoras. Todo el mundo ahí con su calculadora para que me diga el resultado, ¿ya? Por si me equivoco. Entonces va a ser 1 menos 1 por menos 5 sextos. Va a ser 1,833333. Nosotros vamos a trabajar, hemos dicho, solamente con 3 cifras significativas, entonces colocamos 1,83. Hacemos lo mismo en la columna
en la columna 3, ¿no? De la matriz A. Entonces va a ser el coeficiente que está en la fila 2 menos el coeficiente de la fila 1 multiplicado por menos 5 sextos, ¿no? Entonces hacemos esa operación y nos va a dar ¿cuánto? Va a ser 2 menos 1 por 5 sextos. Directamente menos, con menos se hace más, ¿no? 5 sextos. Creo que eso nos hemos equivocado en el paso anterior. A ver, vamos a ver. Creo que está bien, ¿no? Entonces aquí va a dar 2,83. ¿Sí? A ver, ¿está bien? Creo que sí, ¿no? Entonces va a ser en la posición del vector B ahora, 7 menos, con el menos del menos 5 se hacen más 5 por 5 sextos. ¿Sí? A ver, vamos a colocar mejor en memoria, ¿no? Menos 5 sextos y así va a ser más fácil, ¿no? Entonces va a ser 2 menos 1 veces A. También. Y ahora va a ser 7 más 5 veces A. También va a dar 2,83 acá, ¿no? Me confirman ahí. Está bien. Ok. Pasamos ahora a hacer las operaciones sobre la fila 3. ¿No? En la fila 3, en la posición 3,1, ya también sabemos que es 0, ¿no? Entonces ahí no hace falta hacer esa operación. Entonces ahora hacemos la operación entre la fila 3 y la fila 1 multiplicado por menos 3 sextos ahora, ¿no? Que es, que es menos 0,5, ¿no? Eso lo coloco en memoria para hacerlo más fácil. Entonces, vamos a tener 5 menos 1 por el coeficiente. Y eso nos va a dar 5,5. Luego pasamos a la columna 3, ¿no? Que va a ser entonces menos 2, ¿no? Menos 2, menos 1 veces el coeficiente. Y eso nos va a dar menos 1,5. Y finalmente, en la posición del vector 3, del vector B, va a ser 8, menos con menos se hace más 5 veces el coeficiente. Y eso nos da 5,5. Hasta ahí, todo está bien, no he cometido ningún error. Alguien que me esté siguiendo me confirma. Ok, ahora tenemos que pasar al paso 2. En el paso 2 vamos a eliminar el coeficiente o los, en el caso que fuese una matriz de mayor dimensión, todos los coeficientes de la columna 2. Cuando hablamos de eliminar los coeficientes, siempre estamos hablando de la diagonal principal para abajo, ¿cierto? En este caso, entonces, solamente tenemos un coeficiente a eliminar, ¿sí? Entonces, tenemos que eliminar el coeficiente 2, 3. El elemento pivote ahora se traslada, ¿no es cierto?, a la posición 2, 2. Este va a ser el coeficiente pivote. Por lo tanto, ese coeficiente deberá ser el mayor en valor absoluto de esa columna. Como claramente 1,83 no es mayor a 5,5, entonces tenemos que hacer una nueva permutación de fila, ¿no? Entonces eso lo indicamos nuevamente colocándole un apóstrofe al número 2, ¿no? En el paso 2. Y lo indicamos acá en la columna de la derecha, la permutación que vamos a hacer, ¿sí? La fila 1 ya no se permuta, ya se hizo operaciones sobre la fila 2, entonces quiere decir que ni la fila 1 ni la fila 2 la vamos a permutar
con la fila 3 solamente, ¿no? Y en la posición de la fila 3 colocamos la fila 2. ¿Sí? Entonces tenemos la fila 1, la fila 2 ahora va a ser lo que antes era fila 3, ¿no? Y la fila 3 ahora es la fila 2. De esta manera, nuestro pivote que es nuestro coeficiente multiplicativo ahora va a ser 1,83 dividido entre 5,5. Un valor pequeño, ¿no es cierto? Un número pequeño comparado con, si no hubiéramos hecho la permutación, sería 5,5 dividido entre 1,83, que es un número más grande y por lo tanto mayor cantidad de errores de redondeo, ¿no? Ok. Entonces ya tenemos, vamos a extender acá un poquito más nuestras rayitas verticales. Listo. Entonces tenemos ahora el paso 2, sin apóstrofe. Eso significa que ahora sí vamos a eliminar la columna 2. Entonces repetimos la fila 1. Ya repetimos la fila 2 porque ya nos va a servir de referencia para eliminar la columna 2. Y en la fila 3 entonces indicamos qué operaciones vamos a hacer. Vamos a restarle a la fila 3 la fila 2 ahora, que es la fila del pivote, dividido entre el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3, dividido entre el pivote, que es el 5,5. Ok, entonces hacemos operaciones entre estos dos. Obviamente ahí 0 menos 0 es 0, ¿no? No hay duda. Y luego hacemos operaciones entre estos dos, ¿no? Que es el objetivo de esta operación, justamente es generar que esa operación se haga 0, ¿no es cierto? Si nosotros entonces hacemos 1,83 menos 5,5, lo voy a colocar acá, 1,83 menos 5,5 por el coeficiente multiplicativo que es 1,83 dividido entre 5,5. Entonces, 1,83 menos 1,83, 0. ¿Sí? Entonces acá colocamos el 0. Muy bien, continuamos entonces ahora en la siguiente columna que va a ser la operación entre esos dos valores, ¿no? Entonces va a ser 2,83. A ver, vamos a colocar en memoria entonces ese valor, ¿no? Entonces va a ser 2,83 menos, como ya hay un signo menos, ahí va a ser menos con menos, se hace más 1,5 veces el coeficiente. Y eso nos da 3, redondeado a tres cifras significativas, 3,33, ¿no es cierto? Pasamos al vector de términos independientes y hacemos operaciones entre la fila 2 y la fila 3, ¿no es cierto? Entonces va a ser 2,83 menos 5,5 por el coeficiente de la fila 3. Y eso nos da 1, ¿no? Según mi calculadora, ¿no? Espero que esté bien. Listo. Hasta aquí ya terminamos el proceso de eliminación de Gauss. Todos los coeficientes por debajo de la diagonal ya son 0, ¿no? Entonces, este paso lo vamos a llamar acá, vamos a poner, es la primera etapa, ¿no?
que es eliminación de Gauss. Ok, entonces aquí acaba cuando ya tenemos nuestra matriz triangular superior. Ahí acaba el proceso de eliminación. Entonces ahora, para encontrar el valor de nuestras incógnitas, ¿no?, simplemente tenemos que ir a hacer o ejecutar el algoritmo de sustitución reversiva. Entonces, siguiente etapa. Vamos a hacer algoritmo de, ¿cómo habíamos llamado? A ver, ¿quién me dice? Están durmiendo, creo que era este, ¿no? Ya ha pasado. ¿Hay alguien que esté despierto? Bueno. ¿Sustitución reversiva? Eso, correcto. Bienísimo. Ya eso me tranquiliza. Yo pensé que todo el mundo estaba durmiendo, que era este de ahí, ¿no? Jeremy Alpire dice, sí. Caramba. Bueno. Entonces acá llamamos sustitución reversiva, ¿no? Ok. Entonces, ¿en qué consiste el algoritmo? Simplemente, ¿no?, es como que tuviéramos acá, en este último paso, ¿no?, que hemos hecho de la eliminación de Gauss, ¿no? Acá tenemos nuestras incógnitas. En la tercera columna está X3, en la segunda está X2 y en la primera columna está X1, ¿no? Y todo esto están, obviamente, con sus signos igualados al lado derecho, ¿no?, que sería el que antes era el vector B y que ahora lo llamamos el vector C, ¿no? Ok, entonces no hace falta colocar, obviamente, todos estos, lo tenemos en la mente simplemente, ¿no? Ok, entonces indicamos acá, de la fila 3, ¿no?, de la fila 3, despejamos simplemente X3, ¿no?, que va a ser igual a 1 dividido entre 3.33. ¿Y eso nos da cuánto? 1 dividido entre 3,3 nos da, perdón, 1 dividido entre 3,33, 0,300, ¿no? 0,300. Ok. De la fila 2, despejamos X2. Entonces tenemos en el lado derecho 5,5 y lo que está en la izquierda, que sería el menos 1,5 que multiplica X3, pasa con signo más, ¿no?, al lado derecho. Y está multiplicando X3, que ya conocemos el valor, ¿no?, que es 0,3, dividido entre el coeficiente que multiplica a X2, ¿no?, que sería el 5,5. Entonces va a ser 5,5 más 1,5 por 0,3, todo dividido entre 5,5. Y eso nos dio 1,08. Y finalmente, de la fila 1, despejamos X1, que va a ser igual a menos 5, que ya estaba del lado derecho, menos el 1 que multiplica a X2 y menos el otro 1 que multiplica a X3, ¿no?, todo dividido entre menos 6.
Entonces va a ser menos 5, menos 1,08, menos 0,3, dividido entre menos 6. ¿Y eso da cuánto? Según yo, 1,06. Ok. No sé si estará igual que el resultado que ustedes han obtenido, ¿no? Lo revisan ahí por si acaso, ¿no? Si es que hubiera alguna diferencia. ¿Ya? ¿Qué opinan? ¿Está todo bien? Está bien, Inge. Perfecto. Ok. De todas maneras, ahí lo revisa. Entonces, la solución, entonces va a ser nuestro vector solución. Ahora nuestro vector X va a ser 1,06, 1,08 y 0,3, ¿no? Este sería nuestro vector solución. La respuesta o la solución. Ok. Dudas, algo que no se hubiera entendido hasta aquí, ¿no? Entonces, fíjense que aquí hemos respetado lo que dijimos en la última parte de la clase anterior, que era la pivotación, ¿no? Entonces, siempre tenemos que ir seleccionando como pivote al mayor coeficiente en valor absoluto, ¿no? Que nos olvidamos de colocar, que ahora este de aquí era nuestro pivote, ¿no? En el paso 2, entonces siempre va a ser el coeficiente A22, ¿no? Si tuviéramos una matriz de 4 por 4, tendríamos que todavía continuar, ¿no? Con la columna 3, donde el pivote sería el A33, y así sucesivamente. Entonces el pivote va a ir bajando siempre por la diagonal principal, donde vamos a eliminar los coeficientes, ¿no? Ok. Haremos otro ejercicio. Nos inventaremos uno, a ver. Vamos a hacerlo un poco más dramática la diferencia entre los valores. Vamos a suponer que en la fila 1 tendremos un valor bien pequeño. 0,105 más 10,8 x2 y menos 37,5 x3. Todo igual a 1,5. A ver, aquí vamos a colocar ahora un valor bien grande, que sea 83,4 más 0,35x2 más 0,89x3. Y acá que sea un valor bien pequeño. A ver, vamos a ver. 0,5, digamos, en relación a la magnitud de los otros números. Y en la fila 3 vamos a colocar 4x1 menos 5x2 más x3 igual a 7. Ok, este que sea nuestro sistema. Fíjense que tenemos diferencias significativas, ¿no? Entre estos coeficientes, ¿no?
Y por lo tanto, eso desde el punto de vista de los errores de redondeo puede ser un problema, ¿sí? Si es que no hiciésemos pivotación. Aún así, digamos, haciendo pivotación, pueden acumularse errores de redondeo significativos debido a la diferencia de magnitud. Pero si no hiciésemos pivotación, esos errores pueden distorsionar el resultado. Ok, entonces vamos a resolverlo para ver la magnitud de los errores de redondeo que se van acumulando, ¿no? Vamos a, por si acaso, extenderlo lo más que se pueda. Ok. Entonces tenemos acá el paso, la matriz de coeficientes, el vector de términos independientes y las operaciones. Ok. Entonces en el paso inicial tenemos 0,105, 10.8, menos 37,5, 1,5, 83,4, 0,35, 0,89, 0,5, va a ser 4 menos 5, 1, 7. Entonces tenemos la fila 1, la fila 2 y la fila 3. ¿Sí? Entonces, para eliminar la fila 1, o la columna 1, perdón, tenemos que hacer operaciones respecto de la fila del pivote, que sería la fila 1. Entonces, el coeficiente pivote, cuando vamos a eliminar la columna 1, está en la posición A1, ¿no es cierto? Y ese coeficiente tiene que ser el mayor en valor absoluto de todos los coeficientes de la columna 1, en este caso, ¿no? Como claramente no lo es, ¿no? Entonces hacemos una permutación de fila. Indicamos ahí, colocándole el apóstrofe, entonces en este paso que solo vamos a hacer la permutación de la fila 1 con la fila 2, ¿no? Y en la fila 2 colocamos la fila 1. La fila 3 queda tal cual está, ¿no es cierto? Entonces hacemos la permutación, 3,4, 0,35, 0,89, 0,5. 0,105, 10,8, menos 37,5 y 1,5. Y la fila 3 entonces simplemente se repite. ¿Listo? Ok. Entonces ahora sí ya vamos a eliminar la columna 1. Entonces colocamos el número 1 sin el apóstrofe, ¿no? Repetimos la fila 1, que es ahora ya la fila del pivote. Y vamos a hacer operaciones entonces en la fila 2 y en la fila 3, ¿no? Entonces vamos a hacer operaciones en estas dos filas. ¿Qué operaciones vamos a hacer en la fila 2? Le vamos a restar a la fila 2 la fila 1 multiplicado por el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 2 dividido entre el pivote, ¿sí? Entonces va a ser 0,105 dividido entre 83,4. Fíjense que si yo hago esa operación, 0,105 dividido entre 83,4, me va a dar un número bien pequeño, ¿no es cierto? Va a ser aproximadamente 1,26 por 10 a la menos 3. Si no hubiéramos hecho esta permutación de fila,
La operación acá sería a la inversa, ¿no? Sería 83,4 dividido entre 0,105. Si yo hago esa operación, nos va a dar ¿cuánto? 794, más o menos, ¿no es cierto? 3. Un número bastante grande, ¿no? De manera que los errores de redondeo estarían en torno a la unidad, ¿no? Como vamos a trabajar con 3 cifras significativas, los errores serían en la posición de las unidades. En cambio acá, fíjense, ya es a la -3, entonces sería en la posición de la millonésima. Entonces van a ser mucho más pequeños los errores de redondeo que si no hubiésemos hecho la permutación de filas. Entonces esa es la importancia de hacer permutación de filas colocando siempre en la posición del pivote a los mayores coeficientes en valor absoluto. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a hacer operaciones en la fila 2 primero. Entonces tenemos acá. En estas posiciones de la columna 1, ya sabemos que vamos a obtener 0, ¿no? Entonces, ahí simplemente colocamos los 0. Y hacemos operaciones ahora en la fila 2 menos la fila 1 multiplicado por el coeficiente, ¿no? Entonces vamos a tener 10.8 menos 0.35 multiplicado por el coeficiente, que es mejor siempre colocarlo ese coeficiente en memoria, ¿ya? De esa manera nos resulta más fácil. Entonces vamos a obtener ¿cuánto? 10,8. Quiere decir que el coeficiente multiplicativo es un número tan pequeño que al multiplicarlo por el coeficiente que está en la fila 1, lo hace tan pequeño que prácticamente no afecta en la operación, ¿no? Entonces se mantiene el 10.8. A ver, vamos a ver ahora en la columna 3. Va a ser menos 37,5 menos 0,89 por el coeficiente. Y eso nos da también que se repite el mismo valor, ¿no? Menos 37,5. Hacemos la operación ahora en el vector de términos independientes B, 1,5 menos 0,5 veces el coeficiente. Y eso nos da también redondeado, ¿no es cierto? Porque nos da 1,4993 redondeado a la tercera casilla decimal, nos va a dar 1,5, ¿no? Ok, fíjense entonces que este coeficiente, al ser tan pequeño, no afectó prácticamente a la fila 2. Ahora hacemos operaciones sobre la fila 3. Entonces, ¿qué operaciones vamos a hacer en la fila 3? Le vamos a restar a la fila 3 la fila 1 nuevamente, pero ahora el coeficiente multiplicativo va a ser el elemento que vamos a eliminar en la fila 3 dividido, perdón. El elemento que vamos a eliminar en la fila 3 dividido entre el pivote, ¿no? Entonces va a ser 4 dividido entre 83,4. 4 dividido entre 83,4. Que sigue siendo un número pequeño, ¿no? Luego guardamos ese coeficiente en memoria y hacemos las operaciones correspondientes. Entonces va a ser menos 5 menos el coeficiente que está en la fila 1, que es 0,35 por el coeficiente multiplicativo. Y eso nos va a dar menos 5,02. Ok. Ligeramente se afectó ese coeficiente. Pasamos al siguiente, va a ser 1 menos 0,89 veces el coeficiente. Y eso nos va a dar 0,957. Y finalmente
7 menos 0,5 por el coeficiente nos da 6,98. ¿Sí? Redondeado. Ok. Entonces hasta ahí acaba el paso 1, ¿no? Donde ya hemos eliminado la primera columna. Entonces ahora pasamos al siguiente paso donde nos tocaría eliminar la columna 2, es decir, este coeficiente. Entonces nos fijamos si en la posición del pivote, ¿no?, tenemos al mayor coeficiente de esa columna, ¿no?, por debajo de la diagonal. Como sí lo es, no necesitamos entonces hacer permutaciones de filas en este paso. Por lo tanto, va a ser directamente el paso 2 porque vamos a eliminar la columna 2. Ok, entonces reescribimos la fila 1 tal cual. También la fila 2. Y vamos a hacer operaciones ahora en la fila 3. Entonces vamos a restarle a la fila 3 la fila 2 ahora, que es la fila del pivote, por el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3 dividido entre el pivote. Es decir, va a ser menos 5,02 dividido entre 10,8. Entonces va a ser menos 5,02 dividido entre 10,8. Y eso lo colocamos en memoria. Dividido entre 10,8. Ok. Entonces, en la posición de la fila 3 ahora tenemos 0, 0, ¿no es cierto? Y hacemos operaciones en la columna 3. Entonces va a ser 0,957. Menos con menos se hace más 37,5 veces ese coeficiente. Eso nos da menos 16,5. Pasamos a la siguiente columna, 6,98 menos 1,5 por el coeficiente. Y eso va a ser menos 7,68. Ok. ¿Están de acuerdo? Espero que no haya cometido ningún error. Y ahí entonces acabaría la etapa de eliminación, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces ahora vendría la sustitución reversiva, ¿no? Entonces directamente de la fila 3 despejamos x3, que va a ser 7,68 dividido entre menos 16,5. 7,68 dividido entre menos 16,5. Perdón. Eso es, ¿no? Menos 0,465. Luego de la fila 2 despejamos x2. Entonces x2 va a ser 1,50. Menos pasa con más al otro lado, ¿no? 37,5 que multiplica a x3, que es menos 0,465. Todo dividido entre 10,8. Eso nos va a dar entonces menos 1,48 redondeado. Y de la fila 1 entonces despejamos x1, que va a ser 0,5 menos
0,35 por x2 menos 0,89 por x3, ¿no? Y todo dividido entre el coeficiente A11, que será 83,4. Entonces eso va a dar ¿cuánto? 0,35 por 1,48, 0,89 por 0,465. Todo dividido entre 83,4. 0,0172. Entonces la respuesta ¿no? Va a ser x igual 0,0172 menos 1,48 y menos 0,465. Ok. No sé si todos han sacado la misma solución. Pero que sí, ¿no? Ahora, pudiéramos verificar, ¿no?, esta solución. ¿Cómo hacemos la verificación? Colocar esta solución en el sistema original, ¿no es cierto? Es decir, en este sistema de acá inicial, le colocamos los valores que hemos obtenido de x1, de x2 y x3 y verificamos, ¿no es cierto?, qué valor de b nos da y cuál es su error. Entonces vamos a copiar esto para que nos sea más sencillo. Vamos a copiarlo y nos venimos acá abajo. Ok. Entonces vamos a borrar ahora estas nuestras incógnitas y vamos a colocar sus correspondientes valores, ¿no? Y este vector b lo vamos a desplazar para compararlo, ¿no es cierto?, con los que obtengamos al reemplazar las incógnitas. Entonces, digamos que va a ser el valor verdadero, ¿no? El valor verdadero del vector b, ¿no? Ok, aquí colocamos entonces sus valores de x1, x2 y x3. Entonces acá va a ser, lo voy a colocar chiquitito, 0,0172, ¿no? 0,0172 y 0,0172. Acá colocamos menos 1,48. Y en x3, que se nos borró acá un coeficiente, ¿cuál fue? El 1. Entonces acá colocamos el valor de x3, menos 0,465 y menos 0,465. Entonces hacemos esos cálculos. A ver, va a ser entonces por, vamos a ponerlo así, 0,0172, se lo asignamos a menos 1,48 b y menos 0,465 se lo asignamos a c. Listo. Entonces va a ser 0,105 veces a más 10,8 veces b menos 37,5 veces c. Y eso nos dio 1,46. ¿No es cierto? Este es el valor aproximado, ¿no?, del vector b. Entonces aquí podemos calcular el error, ¿no? ¿Cuál fue el error que se cometió en la primera fila? El valor verdadero menos el aproximado dividido entre el verdadero por 100.
Entonces acá cometimos un error de 2.67% de error, ¿no? Ok, pasamos a la segunda fila. Más 0.35 por B, más 0.89 por C. Y eso nos dio 0,503, con 3 cifras significativas. Entonces, el error en la fila 2 va a ser 0,5 menos 0,503 dividido entre 0,5 por 100. Y eso nos dio un error pequeño, ¿no? De menos 0,6%. Luego en la fila 3 va a ser menos 5 veces B más C. Y nos dio 700. Bueno, aquí con 3 cifras significativas nos dio un error de 0%, ¿no? Fue totalmente igual, ¿no? Fíjense, ¿no? Las diferencias fueron muy pequeñas. Si no hubiéramos hecho la pivotación, los errores hubieran sido mucho más grandes, por ejemplo, en la fila 1. Ahí sería un error extremadamente grande. Eso lo pueden verificar ustedes en casa y tranquilo, resolviendo nuevamente este sistema sin la pivotación que hicimos. Ok, dudas hasta aquí. Algo que no se hubiera entendido. Si está todo claro, entonces quedamos así y nos vemos ya la próxima semana, ¿no? Les voy a dejar un practiquito de todo esto, ¿no? Para que practiquen este fin de semana y se mantengan activos. Ok, jóvenes. Disculpe, ingeniero. ¿Será que el Tengan documento lo puede subir al grupo, por favor, o a la plataforma? lo que hemos hecho ahora. Claro que sí. Siempre lo subo yo. Todo lo que hacemos ahí en clase, se lo subo ahí, se los coloco con la fecha de la clase, ¿ya? Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Ok, jóvenes. Entonces, muy buenos días. Que tengan un feliz fin de semana y chau, chau para todos. Hasta luego.